La señora Chin sostenía un delicado pañuelo de seda azul, imaginando cómo complementaría los ojos de su madre, cuando el primer grito resonó en la tienda: «Que todos se queden donde están». La orden aguda la hizo saltar, casi dejando caer el pañuelo mientras unos pasos pesados retumbaban en el suelo de madera de la boutique. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, 3 policías la rodearon, con las manos cerca de sus cinturones. «Pon las manos donde podamos verlas», exigió un policía a Ed. Su voz resonó a través de la puerta repentinamente silenciada. Confundida pero obediente, la señora Chen colocó cuidadosamente un pañuelo en el expositor y levantó las manos. «Hemos recibido un informe de hurto», anunció el policía más alto. Su placa reflejó la luz ambiental de la tienda. «Alguien que coincide con tu descripción fue visto ocultando mercancía». El corazón de la señora Chen latía con fuerza contra sus costillas mientras intentaba comprender la situación. «Debe haber algún error», dijo su profesora. La compostura lucha por mantener intacta. «Acabo de entrar hace 5 minutos. No he comprado nada todavía». Otros compradores habían dejado de curiosear, formando un pequeño grupo. De los espectadores incómodos, una mujer de mediana edad se adelantó con la voz ligeramente temblorosa. «Oficiales, he estado comprando cerca de ella desde que entró. No ha cogido nada». La policía ignoró al testigo, concentrándose en el bolso de la señora Chen. «Señora, necesitamos revisar su bolso», dijo el oficial. Sin preguntar realmente. La señora Chen asintió, intentando mantener la calma a pesar de la humillación que le quemaba el pecho. «Claro, pero por favor, soy profesora de secundaria. Estaba comprando para el cumpleaños de mi madre». Sus palabras parecieron evaporarse en el aire tenso mientras revisaban bruscamente su bolso, derramando su contenido sobre una mesa de exhibición cercana. La señora Chen notó a una de sus estudiantes fuera del escaparate, con el teléfono en la mano, los ojos abiertos por la incredulidad. La presencia de la estudiante hacía que la situación pareciera aún más surrealista. La lección de historia de mañana se desarrollaba en tiempo real. La gerente de la tienda apareció, haciendo sonar las manos nerviosamente. «Oficiales, creo que puede haber un error. Nuestra cámara de seguridad», pero antes de que pudiera terminar, uno de los oficiales sacó las esposas. El frío metal hizo clic alrededor de la señora Chin. «Muñecas», mientras lágrimas de ira y vergüenza amenazaban con brotar de sus ojos. Más testigos intentaron intervenir. Un señor mayor alzó la voz. «Esto es ridículo. Vi al verdadero ladrón salir corriendo por la puerta trasera hace 10 minutos». Una joven añadió que llevaba un atuendo completamente diferente. «Esta señora acaba de entrar». Sus protestas recayeron sobre sordos años cuando el oficial comenzó a recitar los derechos de la señora Chen. El recorrido por la tienda se sintió interminable. Cada paso resonaba en los pisos de madera. Mientras la guiaban, pasando por rostros conmocionados y conversaciones susurradas afuera, se había reunido una pequeña multitud, incluyendo a más de sus estudiantes que caminaban a casa desde la cafetería. Sus teléfonos estaban grabando todo. Sus rostros eran una mezcla de indignación y preocupación por su querida maestra. La señora Chin mantuvo la cabeza alta incluso cuando su corazón se derrumbó. Pensó en todas las veces que enseñó a sus estudiantes sobre derechos civiles, sobre cómo defenderse con dignidad ante la injusticia. Ahora, esas lecciones ya no eran solo palabras en un libro de texto, sino su realidad viviente. Cuando la colocaron en la parte trasera del coche patrulla, pudo ver su reflejo en la ventana, una educadora respetada, una hija devota, una ciudadana respetuosa de la ley que ahora es tratada como una criminal. La ironía no se le escapó. Hacía apenas unas horas, había estado enseñando sobre injusticias históricas, nunca exp. Esperando convertirse en un ejemplo de cuánto trabajo aún queda por hacer, el coche de policía se alejó de la acera, dejando tras de sí una escena de transformación. Testigos conmocionados compartieron su información de contacto para servir como testimonio futuro.
estudiantes organizándose a través de redes sociales y el gerente de la tienda revisando frenéticamente las grabaciones de seguridad. Lo que comenzó como una simple compra estaba a punto de convertirse en mucho más que una historia de identidad equivocada. Estaba a punto de convertirse en un catalizador del cambio. Las fuertes luces fluorescentes de la comisaría zumbaban sobre sus cabezas mientras la señora Chen estaba sentada en una incómoda silla metálica, con las muñecas aún sensibles por las esposas que finalmente le habían quitado. El reloj de la pared parecía congelado a las 7:45 de la tarde. Aunque llevaba allí lo que parecía una eternidad, su billetera y su dignidad habían sido arrebatadas al procesarlo, dejándola sola con sus pensamientos y su creciente determinación. A través de la ventana de la pequeña sala de interrogatorios, podía ver a los oficiales caminando de un lado a otro, algunos mirándola con indiferencia, otros susurrando entre ellos. Las imágenes de seguridad de la tienda ya habían llegado, mostrando claramente a una persona completamente diferente cometiendo el robo. Sin embargo, allí estaba ella, sentada, esperando a que alguien simplemente admitiera su error. Sentía la garganta seca y cuando pidió agua, el joven oficial en el mostrador simplemente se encogió de hombros. Pensó en sus estudiantes, preguntándose qué estarían pensando después de presenciar cómo se llevaban a su maestra esposada. Más importante aún, se preguntaba la lección que aprenderían de cómo se manejó esta situación. La puerta finalmente se abrió y un detective con aspecto cansado entró con un expediente delgado. Señora Chen dijo, sin mirarla a los ojos. Parece que hubo un malentendido. La palabra malentendido quedó flotando en el aire como una bofetada. 6 horas de humillación reducidas a un simple malentendido. Las imágenes de seguridad muestran que él continuó, pero la señora Chen lo interrumpió. Su voz de maestra, firme y clara. Las imágenes muestran lo que les he estado diciendo durante horas, que me arrestaron injustamente. Mientras compraba el regalo de cumpleaños de mi madre, el detective se revolvió incómodo en su asiento. Los papeles crujieron mientras evitaba su mirada directa. Fuera de la habitación, podía oír los teléfonos sonando constantemente. Se había corrido la voz. Sus estudiantes, los videos habían cumplido su función. Noticias locales. Las furgonetas probablemente ya estaban estacionadas afuera de la estación esperando su liberación. El pensamiento le dio fuerzas y le recordó que este momento era más grande que su humillación personal. Mientras el detective explicaba que era libre de irse, sin ofrecer una sola disculpa. La señora Chen, su mente ya estaba a 1000 por hora. Recordó cada rostro, cada número de placa, cada comentario despectivo. Sus años de docencia le habían enseñado que el cambio no se logra callando, sino alzando la voz y negándose a dejar pasar la injusticia sin respuesta. Cuando finalmente le devolvieron sus pertenencias, notó que su teléfono vibraba con innumerables notificaciones. Mensajes de colegas, estudiantes e incluso desconocidos que habían presenciado el incidente inundaron su pantalla. Los videos ya se habían difundido por las redes sociales, iniciando una conversación que pronto se volvería imposible de ignorar. Al salir de la comisaría, fue recibida por un pequeño grupo de simpatizantes, compañeros docentes, padres de su escuela y miembros de la comunidad que se habían enterado de lo sucedido. Su presencia la conmovió, pero fue la imagen de su madre allí de pie, con lágrimas en los ojos y una mirada decidida, lo que finalmente rompió su serenidad. Mientras conducían a casa en silencio, la mente de la señora Chen ya estaba formulando un plan. Mañana contactaría a abogados de derechos civiles, hablaría con la prensa, convertiría esta horrible experiencia en una lección no solo para sus alumnos, pero para toda la comunidad. La profesora de historia y ella sabían que el verdadero cambio a menudo comienza con la historia de una persona, un momento de injusticia que finalmente impulsa a la gente a decir basta. En casa, todavía con la ropa con la que daba clases esa mañana, la señora Chen se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir todo, cada detalle, cada palabra pronunciada, cada oficial involucrado mientras su madre preparaba su té favorito.
Con las manos ligeramente temblorosas por la ira y la preocupación persistentes, la señora Chen sabía que esto era solo el comienzo. El sistema había intentado humillarla, pero en cambio le habían dado una plataforma, un propósito y una razón para luchar. La lección de historia de la mañana siguiente sería diferente a cualquier otra que hubiera enseñado antes. La historia no vendría de un libro de texto, vendría de la vida misma y sus alumnos aprenderían que a veces los momentos históricos más importantes comienzan con personas comunes en días comunes que simplemente se negaron a dejar que la injusticia ganara. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina de la señora Chen mientras estaba sentada a su mesa rodeada de pilas de papeles y su portátil. No había dormido mucho, pasando la mayor parte del día. Pasó la noche investigando casos similares y tomando notas detalladas sobre su experiencia. Su madre finalmente se había ido a casa después de asegurarse de comer algo. Aunque la comida era lo último en lo que pensaba, su teléfono no dejaba de llenarse de notificaciones. Las estaciones de noticias locales querían entrevistas. Las organizaciones de derechos civiles la habían contactado para ofrecerle apoyo, pero lo que más le llamó la atención fue un correo electrónico de una antigua clienta de la boutique que había experimentado algo inquietantemente similar hacía 3 meses. Ojalá hubiera tenido el valor de hablar. Leí el correo electrónico cuando me pasó. Solo quería olvidarlo. Pero viendo tu video, viendo cómo te trataron, tal vez sea hora de que todos nos pongamos de pie. Las manos de la señora Chen temblaron levemente mientras añadía esto a su creciente archivo de pruebas después de llamar a la escuela para decir que estaba enferma. Era la primera vez que lo hacía. Concertó una cita con un abogado de derechos civiles para esa tarde. La recepcionista del bufete mencionó que ya habían recibido varias llamadas sobre su caso. Al prepararse para irse, se vio en el espejo. El mismo atuendo de ayer la miraba fijamente, ahora arrugado por las horas en la policía. En la estación, se cambió de ropa, pero dejó a un lado el atuendo de ayer como evidencia. La mente de su maestra le recordó que el despacho de abogados era más pequeño de lo que esperaba, pero cálido y acogedor. La abogada, una mujer de rostro amable con canas en el cabello, escuchó atentamente mientras la señora Chen relataba cada detalle. Cuando terminó, la abogada sacó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio. Lo que estoy a punto de mostrarles no se trata solo de ayer, dijo. Que se apresuraba a entregar documentos por su escritorio, decía que habíamos estado rastreando incidentes en esta tienda y con estos oficiales durante meses. Su caso es la pieza que faltaba. Necesitábamos. Le mostró a la señora Chen fotografía tras fotografía, informe tras informe, todo mostrando un patrón claro que no podía ignorarse. Los instintos educativos de la señora Chen se activaron al examinar la evidencia. No son incidentes aislados, dijo en voz baja, conectando puntos mentalmente, como les enseñó a sus estudiantes con eventos históricos, esto es sistemático. La abogada asintió con un destello de determinación en sus ojos mientras discutían estrategias legales. El teléfono de la señora Chen vibró con un mensaje de una de sus estudiantes. Habían organizado una sentada pacífica en la boutique con carteles que decían los maestros merecen respeto y dejen de discriminar a nuestra comunidad. Su corazón se llenó de orgullo. Estaban aplicando sus lecciones sobre protestas pacíficas y derechos civiles en tiempo real. La abogada explicó sus opciones. Podían presentar una queja simple, buscar un acuerdo rápido o impulsar un cambio real a través de una batalla legal más amplia. La señora Chen pensó en todas las demás víctimas, en sus estudiantes, observando para ver qué ella haría con los futuros compradores que merecían algo mejor. Quiero luchar, dijo firmemente. No solo por mí, sino por todos. Esto les ha pasado a todos. Podría pasarles. La abogada sonrió como si no esperara menos de una educadora. Pasaron la siguiente hora delineando su estrategia, planeando cómo reunir más pruebas y construir un caso que no podía ignorarse. Al salir de la oficina, la señora Chen sintió algo que no había sentido desde que las esposas le hicieron clic por primera vez en las muñecas. Esperanza,
no solo esperanza de justicia, sino esperanza de cambio. Su teléfono vibró de nuevo. Más mensajes de apoyo, más historias de otros que habían sufrido una discriminación similar. Más estudiantes preguntando si volvería a clase. Caminando hacia su coche, se detuvo para observar un grupo de pájaros que volaban libres y sin miedo. Mañana volvería a su aula. Se enfrentaría a sus estudiantes no como una víctima, sino como alguien que se negaba a permitir que la injusticia persistiera. Les mostraría que la historia que estudiaban no eran solo palabras en un libro, era algo vivo, y que cada uno de ellos tenía el poder de moldear la lucha que se avecinaba. Sería largo y difícil, pero la señora Chen había pasado años enseñando sobre quienes enfrentaron desafíos mayores y triunfaron. Ahora era su turno de añadir un capítulo a esa historia continua de lucha y progreso de gente común que defendía lo correcto sin importar el costo. El video comenzó simplemente como otra grabación temblorosa de la actividad policial, pero en cuestión de horas se había compartido miles de veces. Uno de los estudiantes de la señora Chin capturó todo el incidente, desde el momento en que los oficiales la rodearon hasta su digna caminata hacia la patrulla. El hash shopping, mientras que hacían, se extendió como un reguero de pólvora junto con almohadilla Teer humillada y almohadilla boutique discriminada. Las estaciones de noticias locales reprodujeron las imágenes una y otra vez, cada una mostrando un ángulo diferente desde varios teléfonos de testigos. El contraste era impactante. Una profesora menuda con ropa profesional, claramente confundida, pero cooperativa, rodeada de oficiales agresivos que no escuchaban a la multitud de testigos que intentaban ayudarla. El programa Morning News quería entrevistar a la señora Chen. Liv se sentó en la silla de maquillaje del estudio pensando en cómo contar su historia de una manera que generara un cambio. No solo titulares, las luces brillantes. Sentí calor cuando la entrevistadora hizo su primera pregunta. ¿Qué pasó por tu mente cuando te esposaron? La respuesta de la señora Chen fue mesurada pero contundente. Pensé en mis alumnos. Dijo con voz clara y firme. Pensé en cuántas veces hablamos de derechos civiles en clase y ahora estaban viendo a su maestra. Experimentaron exactamente lo que habíamos estudiado. La entrevistadora se inclinó hacia adelante, cautivada por su calma y fortaleza mientras hablaba. Los teléfonos de la estación se llenaron de llamadas. Otras víctimas comenzaron a compartir sus historias, no solo de esa boutique, sino de tiendas de toda la ciudad. Surgió un patrón. Personas que eran seguidas, interrogadas, detenidas, todo por su apariencia. La historia de la señora Chin había abierto una compuerta en la escuela. La administración había recibido cientos de correos electrónicos de apoyo de padres y miembros de la comunidad. El director, que inicialmente parecía nervioso por la publicidad, ahora apoyaba firmemente a la señora Chen. Ya no solo enseña historia. Les dijo a los periodistas que está enseñando a nuestros estudiantes cómo hacer historia durante el almuerzo. La señora Chen revisó su teléfono para encontrar mensajes de maestros de todo el país. Muchos compartían experiencias similares. Guardaron silencio por temor a perder sus trabajos o enfrentar represalias. Su bandeja de entrada se llenó de palabras de aliento, ofertas de apoyo y agradecimientos por denunciar. El departamento de policía emitió un breve comunicado sobre la investigación del incidente, pero la evidencia en video era innegable. Las imágenes de seguridad de la tienda, finalmente publicadas a los medios, mostraron claramente que el verdadero ladrón no se parecía en nada a la señora Chen ni en apariencia ni en ropa. Una puerta trasera mucho antes de que la señora Chen entrara a la tienda. Los líderes comunitarios comenzaron a exigir responsabilidades. La organización comunitaria chino-estadounidense local se puso en contacto para organizar una asamblea pública. Grupos de derechos civiles ofrecieron recursos y apoyo. Pero lo que más conmovió a la señora Chen fueron las cartas de sus estudiantes y padres, quienes contaban cómo sus hijos llegaron a casa hablando sobre la discriminación, la justicia y la importancia de defender lo correcto. Una noche, mientras calificaba exámenes, en su cafetería habitual, una anciana se acercó a su mesa. «Te vi en las noticias», dijo suavemente,
acercando una silla. Hace 50 años, me pasó lo mismo. Nunca se lo dije a nadie porque pensé que a nadie le importaría. Gracias por ser más valiente que yo. Se sentaron juntos en un silencio comprensivo. Dos generaciones conectadas por una experiencia compartida. La atención de los medios trajo más que solo apoyo, trajo resultados. La oficina corporativa de la boutique anunció una investigación completa sobre sus prácticas de seguridad. El departamento de policía enfrentó una creciente presión para revisar sus procedimientos de capacitación. Otros minoristas de la zona comenzaron a programar capacitación contra prejuicios para su personal. La señora Chin, el abogado, llamaba con actualizaciones casi a diario. Ahora, más víctimas se presentaban, fortaleciendo sus casos. Cada nueva historia reforzaba su demanda de un cambio sistémico. El movimiento crecía. Más allá de un simple incidente en una tienda, se estaba convirtiendo en un llamado a la transformación en cómo las empresas y las fuerzas del orden trataban a todas las personas. La señora Chen seguía enseñando, convirtiendo cada acontecimiento en una lección sobre participación cívica, alfabetización mediática y el poder de decir la verdad. Sus estudiantes observaban atentamente, aprendiendo no solo de sus palabras, sino también de sus acciones. Eran testigos directos de cómo la valentía de una persona podía desencadenar un movimiento que tocó innumerables vidas. A medida que la historia de la señora Chen cobraba impulso, comenzó la resistencia. Una carta anónima llegó a su escuela. Sus palabras rebosaban de odio y luto, pidiéndole que guardara silencio. El sindicato de policía emitió un comunicado defendiendo las acciones de la gente, alegando que habían seguido el procedimiento estándar. Sin embargo, estos intentos de intimidación solo reforzaron su determinación. Sus estudiantes notaron el coche de policía sin distintivos que a veces aparcaba frente a la escuela, pero en lugar de asustarse, organizaron una respuesta pacífica durante los descansos del almuerzo. Se turnaban para sentarse con su profesora y compartir historias. Mostrando su apoyo con pequeños actos de bondad, una estudiante trajo los dumplings caseros de su madre, otra compartió fotos de los carteles que estaban haciendo. Para una próxima manifestación, el portavoz del sindicato de policía local apareció en el Evening News intentando desacreditar a la señora Chen, quien enseñaba a nuestros hijos a cuestionar la ley. Declaró que la aplicación de la ley es peligrosa, pero sus palabras resultaron contraproducentes cuando los padres de los estudiantes de la señora Chen inundaron las redes sociales con historias sobre cómo ella siempre había enseñado respeto por la ley y la justicia, a la vez que enseñaba la importancia de oponerse a las malas acciones. Una mañana, la señora Chen llegó a la escuela y encontró la puerta de su aula cubierta de notas adhesivas brillantes. Cada una contenía un mensaje de apoyo de sus estudiantes. «Nos enseñaste a ser valientes», dijo otra. «Lee ahora, nos estás mostrando cómo», y guardó cuidadosamente cada nota, entendiendo que estas simples palabras tenían más peso que cualquier declaración oficial. La presión se intensificó cuando alguien publicó la información personal de la señora Chen en línea, pero por cada mensaje amenazante, llegaban 10 más ofreciendo apoyo y protección. Dueños de negocios locales, padres y líderes comunitarios formaron una red protectora a su alrededor. La cafetería donde calificaba trabajos. Reservó su mesa favorita, asegurándose de que alguien siempre estuviera pendiente de su seguridad. Durante una reunión particularmente tensa de la junta escolar, donde algunos pidieron su destitución, sucedió algo inesperado. El gerente de la boutique donde la habían arrestado se levantó para hablar con voz temblorosa. Admitió haber presenciado incidentes similares antes, pero haber guardado silencio por temor a perder su trabajo. El coraje de la señora Chen me dio la fuerza para finalmente hablar. Testificó, mostrando documentación de prácticas discriminatorias previas que le habían pedido que hiciera cumplir. Los estudiantes organizaron su propia respuesta a la reacción violenta. Crearon una serie de videos llamada Lecciones del Aula 207, compartiendo historias de lo que habían aprendido de la señora Chen sobre justicia, dignidad y defensa de lo correcto. Los videos se hicieron virales,
mostrando al mundo que estos adolescentes entendían algo que muchos adultos parecen haber olvidado. El verdadero respeto a la autoridad incluye la responsabilidad de cuestionar la injusticia. Una tarde, mientras la señora Chen daba una clase sobre el movimiento por los derechos civiles, un grupo de veteranos la sorprendió asistiendo a su clase. Se sentaron en silencio al fondo, y al terminar la clase, su portavoz explicó por qué habían venido. Luchamos por esto. Los principios del país, dijo, su voz firme, lo que te pasó va en contra de todo lo que defendimos. Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo al intento del sindicato de policías. Las intenciones de intimidarla se desvanecieron a medida que más oficiales comenzaban a hablar abiertamente, compartiendo anónimamente sus propias preocupaciones sobre las prácticas discriminatorias que habían presenciado, pero que se sentían impotentes para impugnar. El caso de la señora Chen se estaba convirtiendo en un catalizador para el cambio dentro del propio departamento. A pesar de toda la tensión y el drama, la señora Chen seguía enseñando. Usaba cada acontecimiento como una lección práctica sobre compromiso cívico. Cuando llegaban correos de odio, enseñaba sobre el poder de responder al odio con dignidad. Cuando los simpatizantes se movilizaban, enseñaba sobre la construcción de coaliciones. Cada desafío se convertía en una oportunidad para mostrar a sus estudiantes que el cambio, aunque difícil, era posible. Los líderes comunitarios que inicialmente habían dudado en involucrarse ahora dieron un paso al frente, reconociendo que se trataba de más que un incidente o un maestro, se trataba del tipo de comunidad que querían ser, de los valores que decían defender y del futuro que querían para sus hijos. El equipo legal se reunió alrededor de una gran mesa de conferencias, rodeado de montones de documentos y pruebas. La señora Chen se sentó en silencio, observando mientras revisaban las imágenes de la cámara corporal de su arresto. Los comentarios casuales de los oficiales, captados con sus propias cámaras, revelaron prejuicios que no pretendían compartir. Otro de estos casos. Uno de ellos había murmurado incluso antes de acercarse a ella. La investigación había descubierto más de lo esperado. Años de informes de incidentes mostraban un patrón claro en la boutique. Ciertos clientes eran vigilados más de cerca, interrogados con mayor frecuencia y detenidos con más frecuencia que otros. Los correos electrónicos internos de la tienda revelaron que la gerencia había fomentado estas prácticas, evitando cuidadosamente políticas escritas explícitas. Lo que comenzó como el arresto injusto de un profesor se había convertido en algo mucho mayor. Más de 30 víctimas se habían presentado, cada una con una historia similar. Su equipo legal se había ampliado, incluyendo expertos en derechos civiles que vieron esto como una oportunidad para generar un cambio duradero en la forma en que las empresas y los departamentos de policía manejaban estas situaciones. Durante una declaración particularmente intensa, uno de los oficiales finalmente se derrumbó. Nos entrenaron para buscar a cierto tipo de personas, admitió con voz cargada de pesar. No estaba escrito en ningún manual, pero todos lo sabían. Su testimonio abrió las puertas y otros oficiales dieron un paso al frente para confirmar las políticas no escritas que habían guiado sus acciones. La empresa de seguridad de la tienda se enfrentó a su propio escrutinio. Sus materiales de capacitación, supuestamente neutrales, contenían lenguaje codificado sobre clientes de alto riesgo que Target claramente dirigía a grupos específicos. Al ser interrogados, sus capacitadores corporativos tuvieron dificultades para justificar por qué sus perfiles de riesgo parecían centrarse en la apariencia en lugar del comportamiento. Los estudiantes de la señora Chen asistieron. Algunas de las audiencias públicas. Tomaban notas y creaban sus propios juicios simulados en clase para comprender el proceso legal. Observaron a su maestra mantener la compostura mientras los abogados intentaban tergiversar sus palabras. Aprendían valiosas lecciones sobre dignidad bajo presión. Mis estudiantes observan. Ella se recordaba a sí misma en momentos difíciles. Necesitan ver que la justicia es posible. Inicialmente, los abogados de la ciudad intentaron llegar a un acuerdo discretamente, ofreciendo dinero si la señora Chen firmaba un acuerdo de confidencialidad.
Su respuesta se volvió legendaria entre sus estudiantes. Algunas cosas valen más que el dinero. El cambio ocurre cuando se dice la verdad abiertamente. Su negativa a ser silenciada inspiró a otros a rechazar ofertas similares, lo que fortaleció su caso colectivo. La evidencia continuó acumulándose. Las grabaciones de seguridad de otras tiendas mostraban a los mismos oficiales involucrados en incidentes similares. Los correos electrónicos internos del Departamento de Policía revelaron que las quejas sobre estas prácticas habían sido ignoradas. La investigación se amplió para incluir no solo el incidente original, sino también años. El punto de inflexión se produjo cuando un cirujano de policía jubilado proporcionó materiales de capacitación antiguos que enseñaban explícitamente a los oficiales a perfilar a los clientes, aunque el departamento había descontinuado oficialmente estos materiales hace años. Las prácticas que fomentaban habían continuado extraoficialmente. Esta evidencia hizo imposible que los funcionarios afirmaran que estos eran incidentes aislados a lo largo de la batalla legal. La señora Chen siguió enseñando. Utilizó documentos judiciales para enseñar pensamiento crítico. Ayudó a los estudiantes a comprender la terminología legal y les mostró cómo el sistema judicial podía ser defectuoso y reparable. Su aula se convirtió en un laboratorio viviente de participación cívica donde las lecciones de los libros de texto sobre derechos civiles se aplicaban al mundo real. El caso creció más allá de la importancia local. Organizaciones de derechos civiles de todo el país presentaron apoyo a Bree. Expertos legales comenzaron a citar la creciente evidencia en artículos académicos. Lo que había comenzado como un incidente en una tienda estaba exponiendo cómo la discriminación podía normalizarse en las prácticas cotidianas a medida que los procedimientos legales llegaban a sus etapas finales. La abogada de la señora Chen presentó un poderoso argumento final. No solo exigió una compensación monetaria, sino que exigió una reforma completa de la capacitación policial, las prácticas de seguridad en las tiendas y la compensación. Manejo de LAINT. Procedimientos. La evidencia era demasiado contundente. El patrón era demasiado claro para que alguien lo negara. La necesidad de un cambio sistemático. La mañana del anuncio del acuerdo, el aula de la señora Chen estaba inusualmente silenciosa. Sus alumnos estaban pegados a la pequeña pantalla del aula mientras el alcalde de la ciudad subía al podio. Lo que siguió no fue solo un acuerdo, sino una revisión completa de cómo la ciudad manejaría la seguridad en tiendas minoristas y la capacitación policial. Los cambios fueron radicales. Todos los oficiales de policía ahora se someterían a una capacitación obligatoria contra prejuicios, diseñada con la participación de miembros de la comunidad que habían experimentado discriminación. El personal de seguridad de tiendas seguiría nuevas pautas centradas en el comportamiento sospechoso, no en la apariencia. Lo más importante es que un comité de supervisión civil supervisaría estos cambios, asegurándose de que no fueran solo palabras. La participación de la señora Chen no terminó con el acuerdo. El departamento de policía, sorprendentemente, le pidió que ayudara a diseñar su nuevo programa de capacitación. ¿Quién mejor para enseñar a los oficiales sobre el impacto de sus acciones que alguien que lo vivió? El nuevo jefe de policía explicó que, inicialmente indeciso, la señora Chen vio la oportunidad de crear una realidad. Cambio. Desde la primera sesión de capacitación, la tensión reinaba. La señora Chen se paró frente a una sala de oficiales, algunos de los cuales habían estado involucrados en su arresto. Pero mientras compartía su historia, centrándose no en la culpa sino en la comprensión, algo cambió en la sala. Un oficial veterano levantó la mano, con la voz cargada de emoción, y compartió cómo su propia familia había enfrentado una discriminación similar. El muro entre el profesor y los estudiantes comenzó a derrumbarse. La boutique experimentó su propia información trans. Bajo la nueva administración, contrataron a un personal diverso e implementaron la Declaración de Derechos del Cliente, exhibida prominentemente en la entrada. Sus cámaras de seguridad ahora se enfocaban en proteger a los clientes en lugar de perfilarlos.
Otras tiendas de la zona comenzaron a adoptar políticas similares sin esperar a ser forzadas por demandas. Los estudiantes de la señora Chin observaron estos cambios con orgullo, sabiendo que su profesora los había inspirado. Cuando Local News los entrevistó sobre el impacto, un estudiante lo expresó perfectamente. La señora Chen siempre nos dijo que la historia no es solo algo que sucedió en el pasado, es algo que creamos todos los días con nuestras acciones. El Comité de Supervisión Civil se convirtió en un modelo para otras ciudades, compuesto por miembros de la comunidad, abogados de derechos civiles y abogados jubilados. Oficiales de la ley revisaron quejas y sugirieron mejoras. La señora Chen actuó como asesora, ayudando a cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y la comunidad. Las sesiones de capacitación se extendieron más allá de la policía. Los gerentes de tiendas, guardias de seguridad y trabajadores minoristas asistieron a talleres donde aprendieron a reconocer y superar sus prejuicios. Los ejercicios de rol les ayudaron a comprender cómo sus acciones afectaban a los clientes. Los momentos más impactantes llegaron cuando las víctimas de discriminación compartieron sus historias. Los cambios no siempre fueron fáciles. Algunos oficiales se resistieron a la nueva capacitación y algunas tiendas se esforzaron por implementar nuevas políticas. Sin embargo, el Comité de Supervisión mantuvo registros minuciosos que mostraban una disminución constante en la discriminación. Los números de incidentes no mienten y las estadísticas demuestran que el cambio era posible. El aula de la señora Chen se convirtió en una parada en los recorridos de capacitación. Los nuevos oficiales asistían a sus clases de historia, aprendiendo cómo las luchas pasadas por los derechos civiles se conectaban con los desafíos actuales. Sus estudiantes se acostumbraron a tener visitantes uniformados en la parte trasera de la clase tomando notas junto a ellos. Un año después del acuerdo, la ciudad organizó una celebración comunitaria. Las mesas llenaban el parque mientras personas de todos los orígenes compartían comida e historias. Los oficiales de policía jugaban al baloncesto con adolescentes. Quienes solían temerles, los dueños de las tiendas charlaban con clientes que antes podrían haber visto con recelo. La señora Chen lo observaba todo desde un rincón tranquilo, asombrada de cómo un día terrible había propiciado un cambio tan positivo. Su madre, que se había preocupado por su hija al enfrentarse a una pelea tan grande, ahora sonreía de orgullo. No solo enseñas historia, le dijo a la señora Chen, apretándole la mano. Lo cambiaste. Esas sencillas palabras capturaron todo lo que la señora Chen esperaba lograr 2 años después de ese día que cambió su vida en la boutique. La señora Chen estaba de pie junto a la ventana de su aula observando a los estudiantes entrar a la sesión matutina. Las paredes ahora mostraban fotografías junto a los habituales carteles históricos, imágenes de reuniones comunitarias, sesiones de capacitación y celebraciones. Reuniones que marcaron la transformación de su ciudad. Las estadísticas contaban una historia impactante. Los incidentes de discriminación en el comercio minorista se habían reducido en un 60%. En toda la ciudad, el nuevo programa de capacitación del Departamento de Policía, que la señora Chen ayudó a diseñar, se había convertido en un modelo para departamentos de todo el país. Otras ciudades enviaron representantes para aprender cómo una comunidad había convertido un momento de injusticia en un cambio duradero. Sus estudiantes también habían crecido. Aquellos que presenciaron su arresto ahora se estaban graduando y se dirigían a universidades donde planeaban estudiar derecho, trabajo social y educación. Nos mostraste que una persona puede cambiar. Cosas que un estudiante le dijo durante su clase final, pero más importante aún, nos mostró cómo hacerlo correctamente. La organización sin fines de lucro que fundó con parte del dinero de su acuerdo había crecido más allá de sus sueños más locos. Brindaron apoyo legal a las víctimas de discriminación, ayudaron a las empresas a desarrollar prácticas de seguridad justas y ofrecieron becas a estudiantes interesados en la ley de derechos civiles. Lo que comenzó en un aula ahora tocó vidas en todo el país. La policía la invitaba regularmente a hablar con los nuevos reclutas. En lugar de ir sola,
Trajo a miembros de la comunidad con los dueños de su tienda, estudiantes y otras personas que habían experimentado la discriminación. Ayudaron a los futuros oficiales a entender que una buena actuación policial significaba proteger la dignidad de todos, no solo hacer cumplir las leyes. La boutique donde todo comenzó se había convertido en un aliado inesperado bajo la nueva propiedad. Transformaron sus prácticas de seguridad y organizaron diálogos comunitarios mensuales. El gerente de la tienda a menudo bromeaba diciendo que ahora tenían la base de clientes más diversa de la ciudad. A veces le decía a la señora Chen que se necesita una llamada de atención para mostrarnos nuestros propios puntos ciegos. Una mañana, un nuevo estudiante se transfirió a su clase durante la introducción. Compartió que su familia se mudaron a su ciudad, específicamente por su departamento de policía reformado y sus prácticas comunitarias inclusivas. La señora Chen sonrió al recordar cuán diferentes habían sido las cosas hace apenas 2 años. Los planes de clase en el aula 207 también habían evolucionado junto con la historia tradicional. Los estudiantes aprendieron sobre los movimientos modernos por los derechos civiles, las estrategias pacíficas de protesta y el poder de la organización comunitaria. Estudiaron cómo el cambio se produce no solo a través de momentos dramáticos, sino mediante el esfuerzo pacífico persistente y la dignidad inquebrantable. Los medios nacionales seguían llamando ocasionalmente para pedir actualizaciones sobre la transformación de la ciudad. La señora Chen siempre redirigía la atención al esfuerzo comunitario más amplio. Esto nunca se trataba de un incidente ni de una persona. Ella explicaba, se trataba de vecinos que decidían construir la comunidad en la que querían vivir. Su madre, que aún se emocionaba al hablar de ese terrible día, ahora mostraba con orgullo recortes de periódico sobre los cambios positivos que su hija había ayudado a crear. El pañuelo de seda azul que nunca pudo comprar ese día había sido reemplazado por algo más valioso, un legado de cambio positivo que perduraría más que cualquier regalo. Mientras la señora Chin se preparaba para otro día de clases, notó un nuevo rostro en el pasillo, un oficial uniformado que traía a su hija. Para inscribirse en la escuela, sus miradas se cruzaron y compartieron una sonrisa cómplice. Hace 2 años, habían estado en lados opuestos de un conflicto. Hoy, formaban parte de la misma comunidad y trabajaban por los mismos objetivos. Sonó el timbre final y la señora Chen se giró hacia su clase. Abran sus libros por el capítulo sobre derechos civiles. Dijo, como lo había hecho innumerables veces antes, pero ahora no eran solo palabras en una página, sino la prueba viviente de que el cambio era posible y un recordatorio de que cada persona tenía el poder de moldear el mundo que la rodea.